Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, reconocemos en esta tarde nuestro pecado. Reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Y ten misericordia, Señor, de nosotros por no hacer tu voluntad. Pedimos que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro en nuestro caminar. Y también te pedimos, Padre Santo, que seas tú bendiciendo nuestro estudio, bendiciendo cada una de nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y espiritualmente también te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Tú sabes cómo es de difícil nuestra vida, cómo es de difícil a veces batallar con el pecado, pero anímanos, Señor, siempre con el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Gracias por la bendición de estar reunidos estudiando tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, espero que estén viendo la pantalla. La primera sección que empezamos a estudiar la clase pasada, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y en la lectura aprendimos varias cosas. Lo que nos enseña esta sección. Aprendimos de la Trinidad, hablando pues del Padre, del Hijo, también hablamos del Espíritu Santo, hablamos cómo el texto bíblico nos enseña que Jesús estaba en la creación y pudimos hablar de unos atributos divinos. También aprendimos de que Jesús es la palabra. Cuando Juan escribió el verbo, ¿sí? El verbo es Dios. Y luego más adelante nos dice que este verbo se hizo carne. También aprendimos cómo vivió Jesús entre nosotros, volviendo otra vez a que Emmanuel se hizo carne. También hablamos de la obra de Juan el Bautista y del mensaje de Jesús en cuanto a la gracia y la verdad. Esta fue la tarea que hicimos juntos hace 8 días. Ahora, vamos a ir al siguiente recuadro. ¿Cuál pecado me lleva a confesar? Recuerden, ya estudiamos Juan 1 del 1 al 18. Espero que los demás hayan visto el video. Tuvimos una explicación de los versículos, profundizamos en los versículos, vimos otros textos bíblicos para apoyar nuestras explicaciones y de ahí fue donde sacamos la conclusión, lo que nos enseña esta sección. Ahora, ¿cuál pecado me lleva a confesar? Entonces, en palabras nuestras, leímos Juan 1 del 1 al 18. Ya tenemos estas enseñanzas. Pensemos en los mandamientos. Si alguien quiere participar, muy bien, Camilo. El primer mandamiento. Entonces, ¿cuál pecado me lleva a confesar? El primer mandamiento. ¿Y por qué? Porque anteponemos muchas cosas antes que Dios o a Jesús. El trabajo, la familia, los problemas, y no somos conscientes que Jesús trajo la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesús. Y olvidamos eso, olvidamos que anteponemos todo antes que Dios. Y está muy bien ese principio, sí, y está muy bien ese principio del primer mandamiento, pero vamos a ir un poco más específico, ¿sí? Pero muy bien Camilo por el aporte, ¿sí? Vamos a ir específico en cuanto al pasaje. O sea, una de las cosas que vemos que se peca contra el primer mandamiento es cuando no se cree, ¿cierto? Cuando no se cree que Jesús es Dios. Ahí se está pecando contra el primer mandamiento. Y bueno, pues sabemos de algunas sectas que no creen que Jesús es Dios, pero tal vez entre personas que se llaman hoy cristianos pueden tener ese problema de que Jesús es Dios. Espero que tengan el catecismo, ¿sí? O abierto en sus computadores o lo puedan tener en la mano. Y Herrera, yo no lo tengo digital. No, este Oscar es el hijo pródigo, ¿no? Ya mismo te lo mando. Ya mismo te lo mando. Dale, gracias. Discúlpeme que mi pensamiento salió. No quiero ofenderte, pero aguántesela.
Permítame, yo se la mando ya a hágame su el favor. correo. Bueno, dale. Así mismo se lo va a mandar al correo. Yo le bendiga. Puedes llevar el recibo. Oscar Steven 36@gmail.com. Pastor, ¿lo reenvió otra vez al grupo? Yo se lo estoy enviando al correo. Ya debe estar pasando la pintada. Creo que ya debe estar yendo por Pereira. Sí. Ya pasó Cerritos, Oscar. Entonces yo creo que ya no A tuvo ver, que haber llegado. espero, a ver, veo si ya me llegó. A ver. Cartago, Cerritos, Cartago. Amaime. No, no me ha llegado. Muy No. bien. Hágale ahí de nuevo. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a abrir nuestro catecismo mientras que a Oscar le llega, ¿cierto? Vamos a ver la página 151. El menor, ¿no? Sí, el que les compartí. Que recuerden que es el catecismo de Lutero. Es el catecismo menor, pero nosotros tenemos una versión ampliada que tiene muchos más textos bíblicos. Y busquen la pregunta 172. Estamos en la página 151, pregunta 172. 172, acá la tengo. Muy bien, César. ¿Qué Espere, dice la pastor, pregunta? porfa. Muy bien, Camilo, esperamos. 151. Página No, 151. pastor, es que discúlpeme, pastor. Sí, Abrí fue el catecismo mayor. dale, tranquilo. Pero tienes el otro. Sí, señor. Muy bien. Andrés y Miguel, ¿lo tienen? Sí, señor. Muy bien. Habla del segundo artículo. Sí, Miguel. No te escuché. ¿Página qué, pastor? 151, pregunta 172. No, pastor, yo no. Hermanos, es el libro azul, el que utiliza el pastor. Es un azul que dice Catecismo de Lutero y aparece la foto de Lutero con el sello de Lutero. No es otro catecismo, digamos, de una página. Es un libro que él tiene en especial. Muy bien, gracias, Andrés. Es que el catecismo no está numerado, pastor. En el computador me sale página 152, me sale 795, 796, 797. Sí, De la 170. 151. Váyase, devuélvase una hoja. Ahí estás. Devuélvase una sola hojita, página 151. Te va a aparecer el título, segundo artículo. Me sale la 151, la fe. ¿La fe? Sí, señor. O ¿Qué busca, quiere decir cristiano cuando dice cree en Dios? La 151. Pregunta, 151 pregunta. no, la página 151. Y la ¿Cuál es la pregunta? 172. 172. Sí. A mí me sale, ¿por qué creo en Jesucristo? ¿Es verdadero Dios? Esa es la pregunta que vamos a trabajar.
El segundo artículo. Sí, ahí es, ya llegaste. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué pecado me muestra esto? El no creer que Jesús es Dios, ¿sí? Estamos hablando específicamente de ese pasaje, porque recuerden que este pasaje específicamente muestra que Jesús es Dios, es el verbo, que el verbo es Dios, el verbo estaba con Dios, y cómo ese verbo es la luz, cómo ese verbo creó todo. Entonces, ustedes saben que muchas personas no creen que Jesús es Dios. O tal vez alguien de nuestra iglesia crean que no es nada imposible. Puede haber alguien que tenga dudas si Jesús es Dios. Entonces, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasajes, ¿sí? Que nos habla de que Jesús es Dios. Entonces, ¿cuál pasaje ustedes usarían de esos 8 pasajes para respaldar que Jesús sí es Dios? Estarían enseñándole a alguien que le dice, yo no creo que Mateo Jesús sea 1:23. Dios. A mí me gusta mucho ese primero. Ese primero habla muy claro. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Muy también bien, Romanos. Yo bien. también tomaría Romanos 9:5. Qué bien, ¿cierto? Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendemos acá? Que También dice, el versículo 1, ¿sí, Camilo? no, Mateo 16:16, para mí. Mateo 16, sí. Que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Muy bien. Entonces acá vemos cómo la Biblia habla de quién es Jesús, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver la pregunta 172a y la pregunta 172b, habla de que Jesús tiene atributos divinos. ¿Y qué quiere decir esos atributos divinos? Que Él es eterno, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente. Mire que cada versículo bíblico muestra esos 3 atributos de Dios, los principales. Recuerde que generalmente hablamos de Dios con 3 atributos principales. Omnisciente, sí, que todos lo saben. Omnipresente, que está en todas partes. Y omnipotente, que tiene poder. Y Jesús demuestra eso, ¿sí? La Biblia muestra esto. Pero el versículo 1 de Juan, si estamos leyendo el Evangelio de Juan, el versículo 1 nos habla de que Él es ¿quién? Él es Dios. Él es Dios. Amén, pastor. ¿Sí? Entonces, si una persona dice, yo no creo que Él sea Dios, hay que mostrarle el pecado. Mira, estás pecando contra el primer mandamiento, porque Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y miren, tienen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 versículos para demostrar a esa persona que Jesús es Dios. O sea que mire que acá el catecismo es muy amplio, lo que nos muestra en cuanto a eso. También se peca contra el primer mandamiento cuando ¿qué? Cuando no se cree en la creación hecha por Dios. ¿Cómo llamamos esto? Nosotros somos creacionistas. ¿Qué significa ser creacionistas? Que creemos que Dios nos creó, nos hizo a todos, nos hizo de la nada. Ahora, cuando es importante ustedes diferenciar lo importante, y perdonen la redundancia, de conocer y manejar bien la doctrina. El catecismo se divide en 5 pilares: mandamientos, el credo, los sacramentos, el uso de las llaves y la oración. Eso repite, el primero son los mandamientos. Mandamientos.
Digo, anoto aquí, pastor, también eso que está muy El interesante. segundo es el credo. Segundo es el credo. El tercero, los sacramentos. Tercero, sacramentos. Los cuartos, las llaves. El uso de las llaves. Y el quinto, tenemos ¿Sí? la oración. Esos son los 5 pilares Sí, y de la doctrina. Cuando de ustedes, la doctrina sí, luterana. y no solamente luterana, sino de la doctrina cristiana. Cuando usted ve un libro de cualquier denominación que hable de teología, pues necesita mantener esa diferencia, ¿sí? Entonces, aquí Pastor, está escribiendo Andrés, vamos a escribirlos en el chat, los mandamientos, el credo, ¿sí? Los sacramentos, El uso de las llaves y la oración. el uso de las llaves. Sí, César. un momentico, pastor, estoy anotando aquí el credo, los sacramentos, el uso de las llaves. Sí, y la oración. Regálame un segundo, por favor. El credo, los sacramentos, el uso de las Una llaves. pregunta, César, ¿tú Me entendiste? falta uno, pastor. Vea, los mandamientos es 1, el credo es el 2, los Ah, los sacramentos mandamientos. Sí, Los primero los sacramentos y el uso de las mandamientos. llaves. Segundo, el credo. Tercero, los sacramentos. 4, el uso de las llaves. 5, la oración. Pastor, haciendo una retroalimentación. Sí, Cuando hablamos del estudio de Juan 1:18, nosotros decimos, ¿cuál es el pecado que nos lleva a confesar? El sí, primer mandamiento. sí. Siendo objetivos decimos, no creemos, o sea, no creen que Jesús es Dios verdadero, Ujú. no creen en la creación hecha por Dios. Eso Entonces es. nosotros nos vamos en el estudio al Catecismo Menor a contestarnos esta pregunta. Entonces nos Sí, vamos cuando hablan de Jesús, que para quién es Jesús, nos vamos a la 172. ujú. Y ahí dice que cómo respondemos al no creyente diciendo, vea, están esos versículos que dicen Jesús es el Dios verdadero, ¿sí? También hablan sobre Jesús, no cree en la creación hecha por Dios y que Jesús estaba hecho verbo, también en la creación, ahí aparecen también unos versículos. Muy ¿Sí me bien. entiendes? Así es. Listo. Y como le digo, no solamente con el incrédulo. No se sorprendan cuando alguien esté sentado al lado de ustedes. Y se los digo porque a mí me ha pasado. Que hay gente que adora con uno, llegan a tomar la Santa Cena con uno y luego para allá usted los escucha. Yo no creo que Jesús sea Dios. Sincretismo. Sí, sí. Listo. Entonces ahí es donde nos toca usar la Biblia. Ahora, ¿por qué les dije en lo que se divide el Los catecismo? 5 pilares. Sí, los 5 pilares. O sea, los mandamientos, pues en este caso estamos aplicando el primer mandamiento. Listo. Ahora, el otro pilar que les dije, el El credo. credo. Pero ustedes saben que el credo se divide en 3 artículos. Y esos 3 artículos nos muestran la obra de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Creador, el Hijo es el Salvador, el Espíritu Santo es el santificador, ¿cierto? Perdón, Entonces, pastor. cuando hablamos, El ¿sí? Hijo, el credo está dividido en 3 partes. El Sí, Padre, el el Hijo Padre, y el el Espíritu Creador, Santo. Padre, son Sí. 3 artículos, Padre, el Creador, El Salvador el Hijo, el Salvador, y el y el Espíritu Santo, Espíritu el Santo. santificador. ¿Sí? Santificador. ¿Bien? Qué pena, yo no sabía, no sé muchas cosas. Tranquilo, para eso estamos, porque esa es la idea, que vayamos aprendiendo, porque ese estudio tiene esto. Mire, ustedes de un modo a otro pueden liderar, enseñar a otros y necesitan saber estas cosas, ¿sí? Las necesitan saber, ¿Qué colocó porque el hermano? el credo está Pastor, el Espíritu dividido, la Santo, creación, la redención y la santificación. ¿Cómo, César? De nuevo, César, qué el pena. Padre, Creador, el Hijo, Salvador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santificador, Pastor, Señor. Ahora, okay. ¿Cinco pilares de qué, pastor? ¿5 pilares de qué?
No, estamos hablando del credo, ¿cierto? Del credo. No hemos, entonces ya sabemos los 5 pilares del catecismo y de la doctrina Sí, bíblica. pero ahorita cuando usted dijo los 5 pilares, se me olvidó. Que el pastor dijo que los 5 pilares de la doctrina cristiana son 5, que los mandamientos, el credo, el sacramento, el uso de las llaves y la oración. Él habló que los mandamientos son 10 y ya los conocemos. Habló que el credo está dividido en 3 partes, que es la creación, que es Dios creador, la redención, que es Jesús el Salvador, la santificación, que es el Espíritu Santo, que es el santificador. Muy bien. ¿Sí? Ahora, vamos al catecismo, ¿sí? Y es el momento de ir al credo, y sobre todo al primer artículo. Ustedes saben que se van a encontrar con personas que no creen que Dios creó los cielos y la tierra. Vuelvo y les digo, no se sorprendan que hayan hermanos en la fe que tengan problemas con esto. Inclusive hay personas que tienden sus pensamientos a la evolución, o hay personas que tienen sus pensamientos, ¿cierto?, a llevarlos a que Dios no creó los cielos y la tierra en 7 días, sino que fueron millones y millones de años. Ahora, vayan a la pregunta 151. Perdón, pregunta 153, perdón. Pregunta 153. Confesamos porque la Biblia, confesamos creación. Ajá. ¿Por qué confesamos que Dios es el Padre, es el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Muy bien, entonces miremos, y espero que los demás estén ubicados ahí, que tenemos 4 pasajes. Pero ustedes recuerden que estábamos leyendo Juan 1, del 1 al 3. 17. Sí, del 1 al 3. Del 1 al 3 nos habla de que Jesús creó todas las cosas, en él fueron creadas todas las cosas. Y ustedes encuentran acá en el catecismo el texto 699, el que habla de Génesis 1, ¿sí? Capítulo 1, versículos del 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, ¿sí? Sí. De la nada Dios creó los cielos y la tierra. Y hace 8 días demostramos cómo en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, está la Trinidad. Y Sí. cómo en el versículo 3, en la palabra dijo, ahí está el verbo, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando no se cree en la creación, pues tenemos dónde buscar, y ya tenemos en el catecismo, y también Juan capítulo 1, el versículo 3 nos habla de esto. También el versículo 15. Si ustedes leen Juan 1:15, ¿quién desea leer Juan 1:15? ¿Qué nos dice? Juan 1:15. Juan 1, Muy bien, gracias Andrés por el Todos somos chat. hijos de Dios, los que reciben aquel verbo que hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénico del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es el 14. Sí, el 15. Predica 100%, el hombre 100% Dios, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Sí, es el 15, el 15. Es el versículo 15. Es el 15. Ya, pastor, ya lo tengo acá. ¿Qué dice? Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es el que yo decía, el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Muy bien, entonces, ¿qué vemos acá? La gente se pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Y la Biblia solo responde esa pregunta diciendo, nadie,
porque hay un atributo de Dios, que Él es ¿qué? Eterno. ¿Y qué significa la palabra eterno? Que no tiene principio ni fin. Entonces, Jesús estuvo en la creación. Y Juan el Bautista, al decir que Él es antes de mí, no está hablando aquí en cuanto a la edad, porque recuerden que Juan el Bautista, si fuéramos a mirar la edad, él nació primero que Jesús. Él era 6 meses mayor que Jesús, ¿sí? Pero al decir que Él es antes de mí, está mostrando de que Él estuvo antes de la creación. Entonces, Jesús estuvo en la creación. Pastor, Sí, César. una pregunta. Diga. Bueno, si de repente uno dijera, le llamara a Jesús Padre, ¿estaría pecando, pastor, en ese sentido? De pronto, pues considerando que siempre la Biblia lo llama como, pero si uno de pronto dice Jesús es mi Padre, ahí estaríamos pecando. Sí, porque estamos mezclando las personas. Recuerde que son 3 personas distintas. El Padre no es el Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu no es el Hijo. Y también pasa, el Padre no es el Espíritu no es el Padre. Son 3 personas diferentes, ¿sí? Pero un solo Dios. Sí. Entonces, Jesús es el Hijo. O sea, pero, que no podríamos, sí. no podemos llamar a Jesús Padre en ningún momento. No. Pero sí lo podemos llamar Señor. Ok. Pero sí lo podemos llamar Señor. Y al Padre lo podemos llamar Señor. Al Hijo lo podemos llamar Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia sí les da ese nombre de Señor. Recuerden cuando estudiamos el segundo mandamiento. El segundo mandamiento nos enseña cuál es el nombre de Dios. Y aprendemos que el nombre de Dios es Jesús, Señor, Adonai, Emanuel, Jehová, Yahvé, ¿sí? Como lo traduzca. El Shaddai. Pero Shaddai. cuando encontramos en el texto bíblico de la zarza ardiente, a muchos, yo he escuchado que le dicen yo soy. Yo soy el que soy. Sí, está bien ese término. Sí, yo soy el que Sí, soy ella lo y es lo que se traduce como Jehová. Jehová. Sí, así lo traducen, porque ese yo soy tiene 4, recuerden que el hebreo está lleno de consonantes y el nombre de Dios tiene 4 consonantes que lo llaman el tetragramatón y era una palabra que no era pronunciable, ¿sí? Pero cuando hicieron la traducción, pasándolo al español, cambiando las consonantes, da el nombre de Jehová. Y por eso tenemos esa traducción, Jehová. Yo tengo una inquietud, Pastor Henry. Yo creo que más de uno se preguntará, bueno, ya hablando de términos de la Santísima Trinidad, ¿cómo se puede comprender un Dios que siendo uno, pues se habla de 3 personas? Porque cuando uno habla de 3, pues prácticamente uno le da pues la connotación de que 3 son individuales. Y yo creo que ese sí ha sido el problema, digamos, de mucho de la historia, de las sectas o bueno, de las personas, de poder comprender cómo 3 personas, cuando habla de personas, o puede ser o una sola persona que tiene 3 funciones o son 3 dioses diferentes, ¿sí? Porque evidentemente los musulmanes, los judíos, otras personas, pues nos dicen politeístas, nos dicen que somos, adoramos a 3 dioses, pero sí es algo como un poco complejo para la razón y la mente natural, todo el mundo pues comprender si Dios son 3 funciones o es un solo ser que tiene 3 funciones o es un ser que tiene 3 formas de ser o si realmente son 3 personas. Eso es pues mi inquietud, ¿sí? Digamos, ¿cómo uno puede llegar a darle un poquito de comprender mejor la Santísima Trinidad? Porque Sí. obviamente cuando uno habla de Jesús y obviamente
o del Espíritu Santo es como si se hablaran de tres personas diferentes. Sí. ¿Sí? Entonces, para Sí. llegar a esa unidad, ¿cómo uno hace para llegar a esa unidad? Muy bien. Y muy bien esa pregunta. Pastor, Sí, Camilo. no sé si lo hago mal. Eso es lo mismo que es 3 en 1. Es muy fácil contestar. O sea, Sí, es un solo Dios, ¿sí? sí, Pero son tres personas, son tres seres distintos. sí. Sí, y damos, o sea, está muy bien lo que dices y también está muy bien lo que dice Andrés. ¿Por qué? Pues ustedes y yo damos la gloria al Espíritu Santo que por fe creemos en ese misterio, porque nuestra razón no lo puede entender. Pero hay personas, como lo dice Andrés, por su método de estudiar la Biblia, interpretar la Biblia, batallan con eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a ilustrarle a esas personas? ¿Cómo vamos a hablarle de esas personas? Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué nos dice? Pastor, Deuteronomio, sí, señor. lo que pasa es que me lo explicaron desde pequeño con una Sí, inyección polivalente. Es una inyección que tiene 3 componentes, pero que va a ser, o sea, pero solo es una. ¿Sí me entiende, pastor? Así me lo dijeron a mí cuando pequeño. sí. Sí, y realmente, o sea, realmente hoy en día, para mirar un ejemplo, habría que mirarlo bien. ¿Por qué? Porque pasa algo con Dios. Y por eso vamos a ir a la Biblia primero. ¿Listo? Vamos a ir a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 6:4. Dale, César. dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto se llama el Shema de los judíos. Y también se conoce como la confesión de fe de los judíos. Entonces, ¿por qué es el Shema? El Shema en hebreo significa escucha o escucha, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a escuchar? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, aquí es donde empieza la razón a fallarle a muchas personas, porque la pregunta es, si Él es uno, pues todos entendemos que es uno, que uno no es dos, que no es tres, ¿sí? Pero cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no había ese problema de hablar de la Trinidad. Vamos a buscar Génesis y recuerden, ¿quién escribió Deuteronomio? Moisés. No Entonces, olviden eso, Moisés. Ahora vámonos para Génesis 1, 1, 2, 1, 3. 1:27. 1:26, perdón. Yo lo tengo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, mire los argumentos que vamos a darle a esas personas, porque esa es la pregunta de Andrés. ¿Cómo argumentamos a estas personas? Moisés escribió Deuteronomio. Le dijo a su pueblo, Jehová uno es. Pero en Génesis nos explica quién es ese uno. Y mire que usa el término plural. En plural, ¿qué dice? Hagamos. Hagamos. ¿Y por qué usa el término hagamos? Pues ustedes y yo a la clase pasada estudiamos Génesis 1, del 1 al 3. Sí, Y ahí vimos la presencia de ese hagamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, no solamente Moisés dijo esto, o sea, hay muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento que podemos usar como la referencia de que ese uno es, y otra vez, es un misterio, esto únicamente lo creemos por fe, no lo podemos explicar, ¿sí? Por fe hay que aceptarlo, y es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos permite que las cosas que nuestra mente no entienda, digamos, sí, así es, así es. Y recuerden que mucho de Zwinglio, recuerden que Zwinglio fue uno de los reformadores de la iglesia, pero Zwinglio usó mucho la razón. Y Zwinglio, al usar mucho la razón,
¿En qué error cayó? En negar las cosas que la razón no comprendía, no entendía. Pero la Biblia, otra vez, la Biblia humilla nuestra razón y el Espíritu Santo pone una fe humilde en nosotros. Y esa fe humilde que nos dice, mira, ese Dios uno, son tres. Y vemos cómo Moisés lo enseña. Vamos a Pastor, Isaías, capítulo pastor, 6, pastor, versículo una 3. pregunta. Sí. Usted en su computador, por ejemplo, usted coloca preguntas Santísima Trinidad. Pum. ¿Lo tiene ya buscador en la Biblia? O sea, de una vez dispara todos los pasajes. ¿Usted tiene eso en No, el computador? no, lo tengo en mi mente, de tanto estudiarlos y uno lo va aprendiendo. Pero el catecismo te va a dar muchos textos. Si buscas de por qué Hay es un, Dios Trino, en el catecismo vas a encontrar de eso. ok, Sí, ya te doy la página. listo. Ahora vamos a Isaías 6:3. ¿Qué nos dice? 6:3. Sí. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Muy el uno, bien. Sí, entonces Santo, aquí santo, santo, 3 veces santo. 3 veces santos. Y mire cómo lo adoran esos ángeles. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Porque menciona 3 veces, haciéndole referencia a que son 3 personas. Entonces, acá en el Antiguo Testamento, con esos 3 pasajes, sacamos una conclusión. Para los hermanos del Antiguo Testamento no tenían dudas quién era Dios, que era Trino. Pero en ese tiempo no usaban la palabra Trino. Recuerden que creo que ya les di la información. Tertuliano, en el año 150 o después del año 150, después de Cristo, él por pedagogía, pues lo puso como Santísima sí, Trinidad. trino, ¿sí? Como trino, 3 en 1, ¿sí? 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Bien, Andrés, Pastor, entonces hay textos bíblicos para eso, sí, César. no, yo iba a decir que lo que decía usted ahora, que de pronto no se puede explicar así como con la mente o con la razón humana, no se entiende, pero entonces ahí es donde vamos a usar la fe que Dios nos da. ¿Por qué? Porque dice él, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, o sea, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios dice que es así, que es uno en 3 personas distintas, pues así es, cierto, Él lo dice, Él sabrá por qué lo hace, Sí, creámosle a Él, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. así es, así es. Y es lo que él nos dice. Lo que pasa es que aprendemos de que después de que Jesús, o sea, ustedes saben que Jesús lo atacaron los fariseos y los maestros de la ley cuando Jesús decía que él era Dios. Recuerden eso. ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Él blasfema, diciendo que es Dios, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero para muchos sí creyeron que Jesús era Dios. Y recuerden la historia de Tomás, cómo se puso su corazón duro, su corazón caliente, cuando dijo, no, yo no voy a creer hasta que meta mis manos en sus heridas, ¿se acuerda? Y Sí. cuando se encontró con Jesús, que le dijo, Señor mío y Dios mío. Si usted, Camilo y los demás hermanos, la pregunta 148 en el catecismo, ahí van a encontrar de la Trinidad. ¿Sí? Van a encontrar de la pregunta 148 hasta la pregunta 150. Van a encontrar muchos versículos que hacen referencia a la Trinidad. ¿Bien? Sí, ahí está inclusive el misterio. Sí, El es que misterio es por trino. eso. Padre no es hijo, pero Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Sí, y Pero son Padre no es cosas. Espíritu, sí, ahí está explicado. ¿Sí? Bien. Y otra vez, en la Biblia hay, por ejemplo, la predestinación. Es una doctrina que no podemos entender, porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Pero siempre la pregunta es, si yo escuché la palabra de Dios, por ejemplo, estamos acá en la clase 1, 2, 3, 4, 5,
6 estamos en la clase, pues ¿cuál es la esperanza de nosotros 6? Ir al cielo, ¿verdad? Ir al cielo. Pero uno se pregunta, si yo voy al cielo y uno de nosotros se pierde, ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces podemos dar la respuesta aplicando la parábola del sembrador, pero a veces es un misterio, no lo podemos entender. Sí, Camilo. Pastor, a mí me gustaría proponer, no sé si mis compañeros me regañen por eso, proponer, pues yo no lo he hecho, proponer leernos para esta clase todos el catecismo menor, leerlo y así tener una claridad de muchos temas que nos pueden preguntar, pero si uno lee todo el catecismo menor, sabrá a dónde llegar y a colocarse, a hacer, no sé. No, y van aprendiéndolo paso a paso, ¿sí? A mí me preguntan, yo llevo en el ministerio 16 años y mucha gente me pregunta, ¿usted qué estudia? ¿Usted qué estudia? Yo siempre estudio el catecismo, ¿sí? O sea, constantemente lo estoy estudiando, constantemente, y hay que estarlo estudiando, de manera que uno más o menos se va defendiendo. Y el propósito de este curso es enseñarles para que puedan manejar el catecismo, pero otra vez, para dar respuesta a otros y también a nosotros mismos en cuanto a las doctrinas bíblicas. ¿Bien hasta ahí? Entonces, cuando no se cree en la creación, y esto ya lo vimos, lo vemos en el versículos, ¿cierto? En los versículos 3 y 15. 3, punto y coma, y 15. Ahí vemos esto. Entonces, ¿cuál pecado me lleva a confesar? Pues bueno, gloria a Dios, nosotros pues confesamos que Jesús es Dios, confesamos que Dios creó los cielos y la tierra, pero recuerden, si ustedes fueran a dar una clase hay que hablar de esto. Y alguien les va a levantar la mano y les va a decir, no, es que yo creo en la teoría de la evolución. O yo creo en el Big Bang. O yo creo otra cosa loca que uno hoy en día escucha. Y lo importante de entender que Jesús estuvo ¿a dónde? En la creación. ¿Bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta No, con esa sección hasta acá? no entendí lo de 3.15. Sí, en Juan 1.15. Entonces, Juan 1.15. 1.3, el versículo 3, habla de que Jesús creó todo. Y el versículo 15, recuerden que habla de acerca de que Él es antes del tiempo. ¿Sí? ¿Qué otro pecado nos lleva a confesar? El segundo mandamiento. ¿Sí? Acuérdese que el segundo mandamiento habla del nombre de Dios. Y ya aprendimos de Jesús, y acá observando un poco más, cómo Jesús es Dios, ¿verdad? Cómo Jesús, en verdad, Él no ha pecado, Él tiene atributos divinos. Pero cuando hablamos de Jesús, ya hablamos de su naturaleza humana, ¿estamos de acuerdo? Pero nos falta hablar de su naturaleza, ¿qué? Perdón, ya hablamos de la naturaleza divina, ¿estamos de acuerdo? Ahora necesitamos hablar de la naturaleza humana. Por eso vamos a leer Juan 1, el versículo 10. ¿Qué nos dice? Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muy bien, entonces en el mundo ¿qué? Estaba, por el mundo él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces acá el no creer que Jesús es hombre, ¿sí? Porque recuerden que es muy importante esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Jesús es 100% hombre, Jesús es 100% Dios. Y ustedes pueden ver cómo la Biblia nos respalda esto en Juan 1 del 1 al 18. Ya vimos, Él es Dios. Ahora estamos viendo, Él es hombre. ¿Estuvo a dónde? En el mundo. Estuvo en el mundo. Ahora, volvemos al credo.
en el segundo artículo, que habla del Hijo. Ahorita vimos cómo Él es realmente Dios, ¿sí? Porque Jesús es Dios. Si ustedes van a la pregunta 173. Pregunta 173, ¿qué dice? Dice, ¿por qué creo que Jesucristo es verdadero hombre? Bien, y mire, no solamente Juan 1, el versículo 10, aquí les voy a poner el versículo 10, respalda esto, sino que en la pregunta 173 van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pasajes, 16 versículos bíblicos que respaldan que Jesús es hombre. Por eso creemos nosotros que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. No creemos que Jesús es mitad hombre y mitad Dios. Si decimos eso es falsa doctrina. Creemos que en la misma esencia de Jesús, Él es 100% hombre y 100% Dios. Por eso cuando decimos que Dios murió en la cruz, la gente se asusta. ¿Dios murió en la cruz? ¿Pero por qué Dios murió en la cruz? Porque Él es 100% hombre y Él pasó por la muerte. O cuando decimos que María es la madre de Dios. Entonces, cuando decimos que María es la madre de Dios, muchos dan un paso atrás. ¿Cómo así que María es la madre de Dios? Es que María es eterna. María tiene atributos de Dios. No, porque es madre de Dios. Sencillamente nos dice la Biblia que es madre de Dios porque Jesús es Dios, no por María misma. Ustedes recuerden que la doctrina católica romana desvió el mensaje, dándole atributos divinos a María, que la Biblia no le da. Y como lo he enseñado en muchas oportunidades, María está en el cielo, está tranquila en las fiestas del Cordero, y aquí hay una polémica grande, ella ni siquiera se da cuenta. Ella ni siquiera sabe la polémica que hay acá en cuanto a su nombre o a quién es María, pero la Biblia muestra realmente quién es. Entonces, ¿por qué se pega contra el segundo mandamiento? Recuerden que el segundo mandamiento habla del nombre de Dios. ¿Sí? Y cuando estamos hablando que Jesús es Dios, Él es 100% hombre, 100% Dios. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Y para dejar este tema listo, también pecamos contra el tercer mandamiento. Entonces, Pastor Henry, entonces, Sí. las diferentes personas, las diferentes sectas y otras religiones que hablan mal de Jesús, que dicen que Él no es Dios, están atentando contra el segundo mandamiento. Así es. Y aquellos que no crean en la Trinidad, aquí no está el Espíritu Santo. Porque si no creen que el Espíritu Santo es Dios, y recuerda lo que nos enseña el Espíritu Santo como el santificador, nos da la fe, nos mantiene en la fe. Entonces no creen que el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo les va a dar la fe? ¿Verdad? Sí, ¿ese pecado tiene perdón? Pues Jesús nos dice que no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa más que la incredulidad. Y ustedes y yo alguna vez cometimos la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque no creíamos que Jesús era el Salvador. Y Jesús, Sí, okay. en el contexto, recuerda el contexto. Jesús, ¿por qué les dijo esto? A los fariseos que le estaban diciendo a Jesús que él era un demonio. Demonio tiene. Pero si vemos a ellos, vemos a usted y a mí, que alguna vez blasfemamos contra el Espíritu Santo, pues podemos decir que sí hay perdón, porque Él perdona todos nuestros pecados. Es una aplicación de la ley y el Evangelio. Hay un libro de la ley y el Evangelio que se llama, de Walter, tal vez muchos de ustedes lo conocen, que está lleno de unas tesis, y una de esas son 25 tesis, y una de esas tesis es hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo.
¿sí? Entonces, ¿por qué no hay perdón? En el contexto, porque llamaban a Jesús demonio, no creían que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si alguien confiesa su pecado, es perdonado, ¿sí? Es perdonado. Y es una aplicación de la ley del Evangelio. ¿Bien, Andrés? Pastor, Sí, señor. sí, Sí, alguien decía que con respecto a le hacían la pregunta que si una persona que blasfema se salva, y él decía, bueno, a ver, si la persona que blasfema se arrepiente, pues no blasfemó, porque lo que pasa es que si blasfemó, definitivamente se le endureció el corazón y ya no pide perdón ni se arrepiente. Pero si la persona blasfema, entre comillas, y usted ve que pide perdón de corazón, se arrepiente, pues entonces no blasfemó, no es pecado de blasfemia, era la respuesta de esa persona. sí. De todas Pastor, maneras es pecado de blasfemia. sí, es que es diferente. Pecado es blasfemia en cualquier lado. Lo que pasa es que es diferente el perdón cuando hay arrepentimiento. Cualquier persona que haya arrepentimiento, es por eso el buen uso de las llaves. Toda persona que demuestre su arrepentimiento es perdonada por Dios, independientemente que haya cometido el pecado o que el pecado tenga una consecuencia es diferente también. Ujú. No Entonces, sé. pecado es pecado. Bien, Sí, César. pecado es pecado. Es blasfemó. Pero gracias a Dios que en el caso de nosotros hemos sido perdonados. Muy bien, vamos al tercer mandamiento. Recuerden que el tercer mandamiento habla de la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 11, Juan 1:11. ¿Qué nos enseña? A los suyos vino y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muy bien, entonces, ¿por qué ellos pecaron contra el tercer mandamiento? Porque no lo recibieron y No no recibieron a Jesús. Muy bien, entonces no recibieron a Jesús como el Mesías. Recuerden eso, ¿cierto? Y las escrituras, recuerden que el tercer mandamiento, el centro del tercer mandamiento es las escrituras. ¿Y las escrituras de quién habla? De Jesús. Por eso volvemos a lo mismo. Las escrituras hablan de Jesús, pero las escrituras es Jesús. Es el verbo, ¿sí? Es el verbo, es hecho carne. Entonces, cuando no se cree en Jesús, también se peca contra el tercer mandamiento. Cuando se rechaza a Jesús, se peca contra el tercer mandamiento. Se peca contra la palabra de Dios. Pastor, yo le pregunto, cuando una persona, digamos, en su incredulidad, o no tanto en su incredulidad, o en su ignorancia más bien, usted ha escuchado que hay personas que son viciosas, que en vez de leer la palabra, lo que hacen es que arman el cigarro y se fuman el cigarrillo con las páginas pues, de la Biblia. Eso es un pecado también, ¿cierto? Contra el nombre de Dios. Sí, claro. Lo que pasa es que, o sea, hay que tener en cuenta no caer tampoco en la bibliolatría, ¿sí? En la bibliolatría, porque, mire, Ese para sigue siendo. usted, sí, para usted y para mí es la palabra de Dios, pero para muchos es un libro más, sí, es un libro más. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, para usted y para mí le damos el valor, pero piensa en esto, si se nos cae al suelo, vamos a decir, uy, estoy pecando, ¿no? Se nos cayó, ¿verdad? O si se nos cae una página, porque, por ejemplo, a mí me han tenido que pegarle hojas de nuevo a la Biblia mía. Esta Biblia lleva conmigo 22 años y ya le he tenido que ir a que me le peguen hojas, páginas. Entonces, pues para mí es muy importante por el mensaje, pero otra vez recuerda no caer en la bibliolatría. ¿Bien? Sí, pastor, yo entiendo. Un pastor amigo me decía, porque yo acostumbro siempre a rayar la Biblia con resaltadores y todo eso. Mucha Claro. gente lo hace. Y entonces él decía, no, hermano, no haga eso, porque le está rayando los labios al Señor. Le está rayando los labios o la boca al Señor. Eso es malo, eso no se puede hacer. Me decía así. No, eso es Muy mentira. bien, pero gracias por compartir eso. Primera vez que escucho eso. Sí, primera vez
escucho eso. Antes a uno siempre le animan, raye, raye para que aprenda, para que memorice. De igual, lo que importa y lo que realmente lo que Dios quiere es que la Biblia esté en nuestra mente, que la podamos recitar de nuestros propios labios, sea el material que se utilice, es un recurso, el papel, hay muchas aplicaciones por celular, pero lo que realmente es aceptar, reconocer y tener, como se dice, en el corazón la palabra de Dios. No, a veces se cae en ese fanatismo, ¿no? Como en ese misticismo acerca, pues obviamente sabemos que es un libro, pues sí, son hojas, pero yo creo que lo más importante, en mi opinión, es que uno lo tenga en su mente, Sí, la palabra. y hay gente que me ha dicho a mí, yo no leo la Biblia en el celular, ahí pues está la palabra de Dios. Pues hay que enseñarles el mensaje, ¿dónde está el mensaje? Puede estar pintado en una pared fea y ahí está la palabra de Dios. Bien, muy bien. Espero que hoy hayamos aprendido bastante. Vamos a ir muy lento, pero creo que estamos cumpliendo el propósito de coger un pasaje bíblico, analizarlo y aplicarlo a nosotros. Y hoy hemos aplicado a nosotros con estos tres pecados. Dentro de 8 días vamos a hablar donde vemos el amor de Dios por nosotros. Entonces vamos a seguir usando el catecismo. Por favor, Oscar, ¿puedes terminar con oración? Oscar, Señor, ¿sí puedes terminar con oración? sí, con gusto. Dame un segundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por enseñarnos de tu ley y el Evangelio. Gracias por esta doctrina santa y verdadera. Te pedimos por todos aquellos hermanos que se han enfriado en la fe. Te pedimos por aquellos que no te conocen. Te pedimos por todos aquellos que también se han encomendado a nuestras oraciones. Todo esto lo pedimos por Cristo Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, Camilo, ¿puedes despedirte? Pastor, hermanos, muy buenas tardes y gracias por esas enseñanzas tan bonitas. Oscar. César. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, mis hermanos. La verdad es que ha sido un momento especial. Esta horita se nos va muy rápido. Compartimos delicioso y aprendimos que es lo más importante. Entonces, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Bendiciones a todos. Andrés. Pastor Henry, hermanos, gracias por este espacio. Gracias, le damos primeramente a Dios por compartir este espacio y poder comprender su palabra. Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos en contacto, estamos orando unos por otros y qué bendición compartir este momento. Si una hora efectivamente es muy poco para comprender todas las verdades, pero poco a poco vamos adquiriendo más conocimiento. Una feliz tarde para todos. Miguel. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermanos. Estamos viendo hasta la próxima semana. Que tengan una maravillosa tarde. Muy bien. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Bendiciones.